Yo he visto gente que utiliza Wallman. Pero también queremos info de Japón. Y de pronto ya también le preguntamos un poco de su vida para saber de qué color son sus calzones y todas esas cosas. Y ahora sí, estamos en otro más. Tercera ronda después de una buena comida. Me llevó a comer aquí el amigo un buen curry. Un buen curry, caré, como le conocen. Lo tengo todavía en el pecho, pero estuvo muy bien. Estuvo bueno, ¿no? Mi favorito. Suculento. Lo de los Dig System, ¿recuerdas? Sí. Que te comenté. Bueno, esas son las presentaciones. ¿Estará ese juego? Muchas veces las tiendas te dicen, sí, ya hemos probado y es el juego. Pero hay otras que no. Eso es muy interesante. Ese dato yo no lo sabía. Sabía que se podía algo de eso de grabarlos, pero no sabía que reescribías el que tuvieras. Sí. Hay un tipo de disquete que sí. Hay uno azul, ¿no? En tu caso, veo que me mutaste un poco porque antes era mucho más jueguitos y ahora un poco menos, ¿no? Sí, un poco menos porque abarqué bastante. Además, más que los juegos, que he jugado muchísimo, sobre todo de Sega Saturn, PlayStation y todo eso, lo que más me llamaba la atención eran los periféricos, accesorios, consolas. Eso es lo que me volvía loco. Cosas extrañas y complicadas. Sí, porque juegos podría haber llegado más caro, pero podría haber llegado, pero lo que no llegaba eran los periféricos. Por ejemplo, este de acá del Seaman, de la PlayStation 2, este es como una mascota virtual en líneas generales, pero es una criatura muy rara y tú le vas dando indicaciones. Tiene una versión de Dreamcast también con unos audífonos en japonés, ¿no? Como diciendo tabete, come, y así. Es un poquito tétrico. Este lo he visto, era medio raro. Es muy raro. Es como con cabeza de persona, algo así. Es muy raro. Desde hace un tiempo quiero hacerlo en stream. Perturbador. Para asustar a los demás también, para que yo nada más no quede traumatizado. Y tenía pues una segunda parte, y este mando nunca se vio antes, y ya era como que ibas evolucionando, ¿no? Ahí se veía un poco. Es como un bicho, persona. Sí. Ajá. Ahí Perturbador. Perturbador. Era raro. A ver, vamos pasando de un Mario a otro. Mira. 3000 y pico el primero. El otro 1100 abollado. Este 1980. Ahí. A ver, pero vamos a ver. Sí, yo creo que sí tiene el manual. Tendríamos que preguntar igual. Este podría ser, Game Boy Color. Dragon Boru 2900. Esto es otra cosa que todavía he visto gente que usa. No sé en este caso, pero vi uno que andaba con una que era un traductor. Sí, es un... Como este. Es como siempre antes te pedían cuando estudiabas japonés. Puedes poner la palabra en hiragana y te sale el kanji. Lo chistoso es que con el teléfono puedes hacer cualquier cosa que hace esto y más. Exactamente. Pero igual usemos el aparato ese. En esa época, claro. En el 2006 sí. Sí. Pero de pronto yo vi al pibe este que lo usaba ahora, pudiendo usar Google. Yo he visto gente que utiliza Wallman. Bueno, acá todavía mandan fax. A ver, aquí veo estas cosas con cariño, pero lo levanto, siento el peso y digo, me va a dar mucho peso para la valija. Es la historia de la vida. A mí siempre me han dicho, Gemu, véndeme tal cosa, véndeme cual cosa. Yo le digo, sí, ya está bien. La Super Nintendo, ¿quieres una de Sona Yan? Puede ser que te encuentre a una $10, pero el envío, a ese te va a costar $50. Entonces... No, hay mucho estoy sentido. claro, y la gente se piensa que te llevas ahí todos esos $50. No, es que esto, ¿cuánto puede pesar esto? Acá, más de 2 kilos hay. Sí. Y Más. aparte la caja, la protección, todo. Todo. Y Sí. tiene que ser esas cajas gruesas para que no Para que llegue bien. para que no llegue el golpe, sí. Y en una valija de pronto puedes meter 23 kilos. Va sumando, 3 por ahí, 2 por allá. No puedo más con esta música satánica. Voy a tener pesadillas. A ver acá, si llevamos bien. Bueno, están por ahí los precios. Sí, está ahí. Estaba Este correcto. está un poco arañado y el otro sí no sé qué. No he visto qué tiene. 4400, la PSP. Ya cada vez se ve menos, pero abajo hay una edición especial de PSP también. A 25.300. Allá hay otra de un color curioso. El color azul Felicia. Por esta habré pagado 6.000 y algo de Sona Yank. Y estaba óptima, ¿no? ¿sí? No hay que tener miedo. Y después la pirateé en realidad, pero no por los juegos. Para poder cambiarle el idioma del sistema.
Si no, no me dejaba. ok. Está como bloqueado en japonés, si no. La edición Kingdom Hearts de la PlayStation 4. ¿Tiene precio esa? Sí, 35.000 yenes. Eh, Ahí está. Pero bueno, es especial. Y se ve así, ¿no? Lo que todavía no le encuentro el sentido es este periférico. No hay suficientes Juegos, juegos. ¿no? Como para que lo avalen ahí. Sí, no tiene sentido. Muchos jueguitos de la 3DS me llevé también en otro viaje. Estaban muy baratos en algunos sitios. Eso está bonito. Es bonita. La PC Vita, ¿qué tal? La PC Vita es bien, tiene más potencia que la PSP, pantalla más grande. Sí, no salió tanto de Japón, pero los japoneses le tienen cariño porque sabes que produjo mucho, novelas visuales. Muchísimo. Pero 9.900 no me parece mal precio. Este es, ¿recuerdas que me preguntaste es el del tren? Ahí va. Es este. ¿No? Detalle. Ya fuera de caja. Acá hay mucho fanatismo por los trenes, la verdad. Muchísimo. Y todavía hay algunas consolas que no despiertan tanta nostalgia, pero en cualquier momento eso es retro, en breve. Ah, mira esto. Esto sí que no lo vi nunca. ¿No? El periférico Sí, como de volante. tenía sensor de movimiento la 3DS, le colocabas un volantito ahí abajo. Ese nunca lo vi. 330 yenes, ¿no? Es un regalo. $2. Y tengo la 3DS, bueno, la LL, si funciona para esa. A ver esto. Es el stick. Ah, 8800, ¿se ve atrás? Sí. Ahí está. Los juegos de lucha famosos o los que han querido pegar ahí siempre han sacado su edición de stick. Sí, he visto. Soul Calibur. Sí, de Soul Calibur también tiene su stick parecido. Acá hay uno. Ah, no, ah, no, el de abajo ya es otra cosa. Pero este sí. Este es histórico. Este salió junto con Tekken, si no me equivoco, el Tekken 2. Este, muchos lo buscan ahí, es un clásico ese negro con amarillo de Acá Namco. hay otro. Y es muy distinto jugar con esto o jugar con un joystick. Hay gente que es más de esto. Sí, sí. Acá también este, de Hori, pero tiene la licencia para colocar el Blast Blue. Este para la Xbox. Oh, Y si no tenés, de Taiko. ahí está. Ese he jugado un poco. Ah, están acá también. Este he jugado un poco. Está bueno porque podés poner canciones de anime, lo que quieras. Sí, sí. Y ahí lo vemos que se lleva un Taiko. Lo que voy a llevar es este, creo. Ese es un regalo. Sí. Cámaras. Muchas veces la gente siempre pone a Japón como el lugar perfecto de los videojuegos y ya no creo que sea tanto así. Lo que sí creo que todavía es de los coleccionistas de cámaras retro. No, hay tiendas de, por Sí, ejemplo, es todo esto. por el centro de Tokio hay tiendas que son solo Sí. de cámaras. Sí, es todo un pasadizo nada En más. Akihabara y por todos lados. Y aquí el cementerio de cositas. Una Play, a ver, la PS1, 1100. No es nada, ¿eh? Y la Wii U, Ah, el pad, ¿no? De la Wii U. ¿cómo se cotiza esto? 1100. ¿Hay interés acá o no le interesa a nadie? No tanto. Acá tenés que jugar, acá hay una PSP a 1100, sí, pero Bueno, como siempre digo, este es un paraíso para los que saben meterle mano, saben reparar, tienen un poquito, un conocimiento de electrónica, un poquito, es el paraíso, pueden arreglar lo que sea. de pronto está toda rota como esta. Sí, bueno, también he visto que pueden 800, arreglar sí. eso, ¿no? Pero bueno. Claro, por ahí lo único que tiene mal es eso. Sí, o lo puedes convertir en una Game Boy Macro. Ahí va. La Macro le dicen a la Game Boy que utilizan la tecnología de la DS, la pantalla de la DS, pero para jugar juegos de Advance. Porque esta pantalla funciona. Entonces Y ya tiene, claro, tiene la entrada para el Advance. Entonces, bueno, te ahorras tu pantalla retroiluminada. Famicom. Ah, el Ah, el Nerve Stallion ese. Que metías un cartuchito tiene ahí. vida ahí adentro. Seguro, ¿eh? No, Una mugre. hay un ecosistema dentro. Aquí para que pongas tu mosquita. Para los más curiosos. Ah, Para que des tus pininos en lo que sería pará. química. Para el Día del Niño de este año, en casa pidieron uno de estos. ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí. Porque andaba viendo videos en YouTube que muestran como unos digitales. Ya, sí. Que se graba o se conecta a la computadora y mostraba las cosas que... Y se enganchó con eso y le regalamos uno. No, me acuerdo de esas cámaras. Esta no. Pero que para pasar la foto tenías que darle después Clic, de cada clic, foto. clic, hasta el tope. Y de ahí, tic. O estos que tenían televisión. Como radio y televisión. Sí. Había unos. Hasta ahora veo algunos señores. Una pregunta que me hace mucha gente, que vos también tendrás ahí tu
¿Japón es lo que pensabas antes de venir que Japón iba a ser o es otra cosa distinta? Lo que pasa es que cuando vine la primera vez tenía 17, entonces no me podía hacer mucha idea ni para lo bueno ni para lo malo de cómo era Japón. Y no había mucho YouTube para contarte que era Japón. Tampoco, lo poco que conocí de Japón era por mi familia, que mi papá es mi abuelo es japonés. Mi papá no tiene sangre latina, pero igual fue criado en un ambiente japonés. Y más que nada eso. Pero de ahí, de su manera de ser, cómo son y todo eso, no tenía ni la más mínima idea. Pero como te mencionaba, yo ya me acostumbré. O sea, a mí sí me gusta. Pero es lo que la gente dice que Japón es desde afuera o no? Yo lo que aprendí en Japón es que Japón lo conoces estando en Japón y no mirando videitos ni nada de eso. Japón no es lo que te cuentan, más o menos, pero no, nada que ver. Sí, igual. Considero que tienes que vivir la experiencia de Japón para ver bien, porque de ahí ya es por perspectivas, ¿sabes? Es depende cómo tú eres y todo eso, ¿no? Es decir, de repente hay alguien que ha tenido una experiencia con un japonés y de que el japonés tú le has intentado hablar y él no te ha respondido y se ha ido. Entonces la persona se queda con que es un mal educado. En realidad los japoneses no son educados, porque me ha tocado uno que ni siquiera me respondió. Ese es el concepto de él. Tú te vuelves a encontrar a la misma persona, ¿no? Pero esta vez tú sí le hablas en japonés, no en inglés, y se siente más libre y te responde y hasta te lleva a la dirección. ¿Y qué pasó? Que en el primer contacto que tuvo la otra persona, el japonés se sintió muy invadido y como no sabía hablar inglés, simplemente le dijo no. Para no tener problemas. Para no tener problemas, así son ellos. Entonces, depende, uno tiene que crearse su propio concepto, ¿no? De pronto conoces una chica y todas las chicas son como esa, no es lo mismo. No. Sí, es así. Bueno, no sé, a mí me han contado. Yo no sé de Señor chicas. Juanito, yo soy casado, por favor. Yo aprovecho y le voy haciendo preguntas también para obtener info de estos sitios, sí. Pero también queremos info de Japón. Y de pronto ya también le preguntamos un poco de su vida para saber de qué color son sus calzones y todas esas cosas. Negro siempre. Los calzones del Uniqlo tengo ahora, me parece. ¿Algún problema de la batería tendrá esa? Hay que leer, señora, lea, porque ahí te explica en la zona yank a veces cuál es el problema. Y si no, bueno, el truquito que mostró él antes, teléfono, Google Translate, y enseguida te muestra lo que dice. Al menos te das una gran idea, ¿no? Otra cosa, zona yank no es que sea basura, es que puede tener algún problema, que es distinto a que sea basura. Entonces, el problema te permite utilizarlo o funciona lo que vos querés que funcione, buenísimo, pero quizás lo que no funciona es básicamente algo que para vos ya el aparato no sirve. Claro, pero la traducción es basura, ¿no? Sí, pero muchas veces funciona. No es basura. No es. El 99% de las cosas que he comprado han funcionado. Es un aparato problemático. Por suerte no soy fan de Ultraman, si no sería un infierno Japón. Mazinger. Este sí que es viejo, ¿eh? Sí. Y el precio también está sabroso. Dale una miradita. 40.000. No. Sí. Deme 2. Después a mí, por ejemplo, todo esto me gusta, pero de las series todas modernas no tengo ni idea de ninguna. Me gustan las antiguas. Claro, de principios de los 90. De mi época, es la nostalgia, ¿no? Pero cada tanto vas mirando y te encontrás cosas de esas épocas. Este dice Roboto. Acá habrá robots. Pero todos modernos. Este es un SH Figures del Ranger rojo, obviamente el japonés. ¿Y tú ya te vas por qué? ¿Por lo de la visa del tiempo? Se me acaban los 3 meses, sí. Pero si no te quedarías más tiempo. Sí. Sí, no. Sensei, ¿eh? 1650. Ah, no, re incompleto. Sí. Pero sí, ando pensando venirme un poquito más tiempo. Este es lo que te pagan si traes ese artículo. O sea que si están acá es porque lo están buscando por alguna razón. Sí, así es. Entonces si traes a este Piccolo de Figuarts te dan 6.600, este Goku 3.600 y así sucesivamente con todo. El Yamcha siempre echado, nunca lo vamos a ver de pie casi. Ese quiero. Sí, está a 15.000 yenes. El SH Figures de este viene con el Cyberman y lo tengo puesto así. Ah, sí. Echado. No. Pero por ejemplo, si esto te dan 2.000, ¿a cuánto se puede vender acá? A unos 6, 7. Ah, sube. Oh, sube. Te pagan un tercio por lo menos. Sí. Fortnite Turbo Set. Ahí en casa tenemos un fanático de Fortnite. Es lo único que le interesa de la vida hoy. Un poquito de Dragon Ball y Fortnite. Ah, ese es enorme, pero... ¿Cuánto vale? 4.950. Está barato, Pero este es de la película última. Sí, gringo, ¿no? Sí. Es de la última película. Una cosa
Un poco rara la película, pero no estuvo mal. No estuvo mal. Rara, sí, pero mal no. Los uniformes también, ¿no? Un poquito. Sí, raro. La palabra es raro. Y los japoneses son silenciosos, salvo cuando entras a una tienda y escuchas. Mientras más fuerte, eres más bienvenido. Sí, así está. Los autos de escala, muy fanáticos para armarlos. Y Los trencitos que dijimos. Trencito, esta ya es zona densa, ¿no? ¿Densa o densa? Las dos cosas. Densa. Y las dos cosas, sí. Armas tu Fighting Falcon. Armas que no le gustan a YouTube, así que no las mostramos mucho. Que igual los carros Tomica son más famosos, pero Hot Wheels también tiene sus muchachos fans. Siempre pregunto lo mismo para seguir recogiendo información, pero de las cosas que van viendo, ustedes también me tienen que decir qué es lo que les parece interesante, así la próxima, y así la próxima voy mostrando más del que a ustedes les parezca interesante, ¿no? Porque si no muestro solamente lo que a mí me interesa. Y más o menos eso es todo. Voy a mirar de vuelta la PSP a ver qué cuenta después. Te queda desviado porque me le iba a llevar yo. A ver. Ah, sí, puede ser. Por 4.400. Yo creo que se podría venir, ¿eh? Me falta también esta Game Boy. La consola parece estar bien, pero dice que tiene algunos arañazos y polvo, así que vamos a pedirle al señor que nos la quite para que la podamos ver. Dice que está bien la consola, pero tiene algunos arañazos y polvo. Y polvito. Bueno. ¿Qué no tiene polvo? Aquí, todo. Aquí está el Pocket Station que todavía me he mencionado, que era como la competencia de esta VMU, de la Dreamcast. Y acá la PlayStation de ahí sacó algo parecido, ¿no? Ya casi en los últimos años de la PlayStation 1, en realidad. Pero era igual, funcionaba como memoria y también con algunos juegos interactuaba, ¿no? Hasta era como una especie de Tamagotchi con algunos juegos. Estamos utilizando a él, que tiene un japonés mucho más avanzado que el mío, claramente. Mira, con la pantalla prendida no se ve. El polvo sí. ¿Qué significa el polvo? El polvo. Que está dentro. Sí, dentro de la pantalla. Solamente tendrías que abrirlo o que alguien lo abra y sacarle el polvo, ¿no? Tengo una pregunta muy importante para hacerle aquí al compañero mientras hacemos el recorrido, porque me tiró una info muy interesante. Ya están dando tu tienda. Ya está. Lo habían pedido mucho. Creo que hubo un retraso de un par de años. Cosa de nada. Era algo que quería que saliera bien, no era algo que me estaba quemando este cuerpo caribeño porque saliera lo más pronto posible, ¿no? La idea no solamente era, obviamente, que si no vendes, pues no sobrevives, pero más que vender, la idea era vender un concepto, ¿no? Y así que vamos por ese camino. Ponemos aquí la dirección. Muchas gracias, caballero. La dirección, y ahí más o menos el chiste es encontrar cosas como estas que hemos visto ahora, ¿no? Como ese tipo de cosas, sí. A veces cables, a veces accesorios raros, algunos juegos que no se ven, algunos juegos exclusivos de Japón nunca salieron, entonces por acá de repente, como fue más común, de repente puede estar un poco más barato. Y bueno, como todo, ¿no? Luchando también con el tema de los envíos, que es caro, como hemos visto, es caro. Hay cosas que son pesadas, que quizás no te das cuenta, como las consolas. Aunque curiosamente, mientras más peso hay, más pedido hay, es más barato el envío, ¿no? Siempre es mucho más barato que haber venido a Japón a buscarlo. Bueno, un pasaje de ida y vuelta te ahorra, sí. Es así. Bueno, muchas gracias. Ha sido un placer después de verlo ahí muchas veces en YouTube. Cumplimos también con mi amigo. Trajimos todo. Hicimos un pequeño recorrido más lejos de Tokio. Me llevé un par de cosas. Él también se llevó un par de cosas. Y también él se llevó un tax free que nunca está de más. Así que ya sabes, te dejo todas las redes de él por todos lados. Las tenés por ahí abajo, por todos lados. Su canal por ahí arriba. Yo soy Juanito6, no te olvides darle duro al botón de like, suscríbete y nos veremos a la brevedad en otro video aquí dando vueltas por Japón. Muchas gracias. Acá te espero. Adiós.